Muy buenos días. Nuevamente es un placer estar acá compartiendo desde estos espacios con ustedes, queridos alumnos, y bueno, servir para su proceso de formación y conocimiento, ¿no? Mi nombre es José Aguilar, soy el profesor de comunicación y en este momento vamos a trabajar con los alumnos de segundo año de secundaria. Bien, hemos venido hablando semanas anteriores acerca de el lenguaje, el habla, hemos establecido las diferencias, hemos hablado también, hemos profundizado acerca de la semántica, el signo lingüístico, lo que es significante, significado, las características del signo lingüístico, ¿no? Esta semana vamos con un tema un poco más accesible para todos, mucho más fácil, acerca de la exposición, ¿no? La importancia de lo que es la exposición, los tipos de exposición, características, entre otras cosas, ¿no? Bien, cuando hablamos de exposición, tenemos que quitarnos el cliché de una mera presentación oral en público. Básicamente, en esencia, nos hacemos referencia a una exposición en público, a una presentación de ideas de forma oral, pero también la exposición puede darse por escrito, ¿no? También puede ser relacionada a una exposición de arte, en una galería de arte, una exposición de algún objeto realizado, una exposición artística, ¿no? O sea, de pintura, objetos inanimados, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hablemos de varias cosas para que tengamos la comprensión total, holística, de lo que abarca el término de exposición. Sí vamos a hacer énfasis en lo que es una exposición oral, ¿no? ¿Cuáles son la finalidad? ¿Cuál es la importancia? La finalidad y algunos tips para poder desarrollar una exposición oral siguiendo los parámetros que pueda ser lo más eficiente posible y el mensaje pueda ser alcanzado por la mayor cantidad de audiencia o público presente, ¿no? Bien, veamos acá. Tema, como lo mencioné anteriormente, la exposición. Objetivo, conocer cuáles son los tipos de exposición, su importancia y características. Veamos acá. La definición de exposición. Un término que no puede olvidarse, que no pueden obviar nunca, ¿no? Cuando hablamos de exposición, el objetivo o el propósito fundamental de una exposición es la de informar, ¿bien? La de mostrar, la de informar acerca de lo que se ha investigado, acerca de lo que yo sé. Generalmente quien expone es un especialista, es quien ha documentado, quien ha reunido una cantidad importante de información que quiere dilucidar, que quiere colocar a la luz pública. Por eso hablemos de que el propósito o el objetivo fundamental, prioritario de una exposición es la de informar. ¿Ok? Veamos acá la definición. La exposición es una situación comunicativa en la que uno o más exponentes que han investigado un tema, que se han documentado, que han profundizado, que son expertos referidos al tema, brindan una información al público. Término de información. El propósito fundamental de la exposición, como lo dije anteriormente, es la de informar. Muy bien. Muy bien. Dentro de las fases de lo que constituye una exposición, tenemos la fase de preparación y la fase de realización. La que genera una mayor inversión de tiempo, de desgaste al investigador, a la persona que se documenta, es la fase de realización, pues requiere de un tiempo prudencial para poder recaudar toda la información, para poder analizar el contexto general en donde se va a desarrollar la exposición, requiere de una mayor inversión de tiempo. ¿Bien? Es la fase de preparación. ¿Ok? ¿Qué se hace en esta fase de preparación? Que es uno de las fases de una exposición. Lo primero, seleccionar el tema, ¿no? Busca cuál es el tema propicio, cuál es el tema de interés, y bueno, lo selecciona. Luego la determinación de los objetivos. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi intencionalidad a la hora de exponer el tema en cuestión? ¿Qué busco, ¿no? O sea, se supone que uno de los propósitos, aparte de informar, también es persuadir al público, ¿no? Cuando se determinan los objetivos, se tienen que plantear
el investigador tiene que plantearse muy claramente cuál va a ser el alcance de esa exposición. Para ello también es importante que haga un seguimiento minucioso acerca del público al cual se le va a referir o al público que va a estar presente a la hora de la exposición como tal, ¿no? Saber cuáles son, digamos, las angustias, las inquietudes, el interés general del público. En esta fase de la determinación de los objetivos, el investigador tiene que tener muy claro y muy presente esos términos, ¿no? La búsqueda de información no solamente se limita al campo electrónico, ¿no? Meterse al internet o al campo bibliográfico, pues, libros, ¿no? Libros e internet, sino también de repente a personas que hayan vivido experiencias y que de alguna forma contribuyan a enriquecer el tema que está desarrollando e investigando, ¿no? A eso refiere la búsqueda de información. Por eso hablé al principio que esta fase es la que absorbe mayor tiempo. Porque hay que buscar, hay que indagar, hay que contrastar en muchas ocasiones, hay que contrastar los puntos de vista de las personas, ¿no? La fase de planeación está referido más que todo a la manera en cómo se va a desarrollar la exposición, los tiempos en los que se va a desarrollar la exposición. También en esta fase de planeación el investigador establece un título que sea atrayente, o sea, que llame la atención, ¿no? Si voy a hablar acerca del coronavirus, de repente un título que pueda ser atrayente es causa, consecuencias del coronavirus, o el coronavirus, la enfermedad, la pandemia mundial, o sea, un título que genere controversia, que genere interés, que genere deseo por parte del público de estar presente, asistir y generar entonces a partir de allí sus propias percepciones. Bien, por último, la organización del discurso. La organización del discurso está referido básicamente a los recursos con los cuales va a contar el exponente a la hora de exponer, ¿no? Valga la redundancia, los recursos como tal. Recursos audiovisuales, recursos ya sea objetos, material de apoyo, entre otras cosas. A eso se refiere la organización del discurso. Bien, pasamos a la segunda fase, es la fase de realización. Ya en el momento, tengo todo preparado, se ha investigado. Vamos entonces a la práctica, al momento dado para la exposición. En la introducción, ¿qué se hace en la introducción? El exponente por lo general busca romper el hielo, busca hacer una entrada que genere impacto, que genere, digamos que, un desbloqueo que por lo general existe dentro de la audiencia, dentro del público expectante, ¿no? Tiene que romper esa tensión natural que existe en un principio. En la introducción, entonces, el exponente tiene que valerse de recursos que generen la sorpresa, que generen el agrado y que rompan el hielo en cuestión, ¿no? O sea, aplausos, entre otras cosas. El cuerpo ya es la información como tal, lo que se va a desarrollar. El cuerpo vendría a ser la información neurálgica, que en una exposición oral, ya el tema en cuestión, en una galería, ya serán los cuadros con su sinopsis, cada uno de los cuadros, las pinturas. Y bueno, el cuerpo hablamos de la información per se, ¿no? En esencia. Y las conclusiones sería ya el resumen final. El resumen final que hace de la exposición, ¿bien? Una retroalimentación o retrospectiva para concluir, valga la redundancia, y terminar entonces con broche. Muy bien, continuamos entonces con las características de una exposición oral, ¿ok? Bien, una de las características, como lo he mencionado anteriormente, es que tiene un propósito definido, claro. Está determinado por la intención del ponente. ¿Qué es lo que busca el imponente al tratar de influir dentro del público, de persuadir al público, informar al público? ¿Bien? ¿Cuál es el propósito que debe tener el ponente? Debe estar siempre claro, debe tener una intencionalidad oculta dentro de la exposición, dentro de una exposición. ¿Bien? Segunda característica, se adapta a la audiencia, también lo dije anteriormente. Para ello es importante conocer el interés del público, sus antecedentes. Imagínense, no es lo mismo
dirigirse a un sitio para dar una charla, una exposición dirigida a padres de familia que dirigida a alumnos. Bien, el lenguaje técnico se tendría que adaptar para que el mensaje y la intencionalidad oculta a la cual ya hemos hecho referencia pueda llegar, pueda calar dentro de los asistentes, dentro del público. Es importante hacer entonces un estudio del contexto para poder tener todos los argumentos, todo el conocimiento acerca de la realidad del público y poder entonces adaptar un lenguaje acorde y llevar de esta manera un mensaje más claro y conciso. Bien. Evita dar detalles innecesarios, es decir, aquí sí se aplica el término de que menos es más, ¿no? En una exposición es importante evitar la redundancia, porque la redundancia puede generar un obstáculo, una barrera, puede generar una inconformidad, un cansancio también dentro del público, ¿ok? La cuarta característica, utilizar soportes visuales, ¿no? Para llamar la atención, para captar el interés del público. Esos soportes visuales deben estar muy bien organizados, deben ser visibles para el público y, bueno, manejar limpio, organizado, manejar dinámicas, estrategias, ¿no? Fomenta la participación del público. Es importante fomentar la participación del público y aquí voy a hacer un paréntesis. No se trata de hacer preguntas de forma arbitraria y generar prácticamente obligado o coercionado al público a emitir su opinión o su punto de vista. Esa participación se debe dar de forma natural y para ello el exponente tiene que valerse de ciertas estrategias y esas estrategias deben estar concatenadas al conocimiento previo que tiene sobre el público. No son las mismas estrategias que va a utilizar en un sitio A, de repente en un grupo social de recursos altos, una clase social alta, que en una clase social menos favorecida. O sea, las estrategias van a diversificarse en torno al público que vaya a estar expectante, ¿no? Por lo que esas estrategias deben permitir al exponente que todo el público participe de forma natural, que quiera, que desee, que nazca en el interior de cada persona participar, emitir sus puntos de vista. No puede ser coercionada, no puede ser arbitraria o obligada, ¿no? La participación del público. Y por último, bueno, tenemos también lo que es el respeto de los tiempos. Y por último, pero no menos importante, creo que desde mi punto de vista es la característica de mayor relevancia, ¿no? El respeto de los tiempos. Bien, hay, bueno, opiniones referidas a la puntualidad, tanto del público como incluso de los ponentes. Debe cambiar esa mentalidad con respecto a la puntualidad. Los tiempos son importantísimos. Cada uno de nosotros nos planificamos en función del tiempo. Fíjense la importancia que puede llegar a poseer el tiempo en una exposición que al final puede generarse como una ofensa también al público asistente. Se establecen unos lapsos, esos lapsos se tienen que respetar, ¿bien? Entonces tiene que tener muy en cuenta los tiempos de inicio como de cierre. Imagínense una exposición que pase de los tiempos en la cual ¿qué es lo más probable que pueda ocurrir? Que la mayoría, un porcentaje bastante alto, termine abandonando la charla, la exposición como tal. ¿Bien? Entonces se pierde el propósito, se pierde la intencionalidad del ponente al perder una gran cantidad de espectadores o público presente. Por eso es importante respetar los tiempos, ¿no? Bien, hablemos ahora de los tipos de exposición. Hemos hecho referencia básicamente a lo que es una exposición oral, pero hay diferentes tipos de exposición, dentro de los cuales tenemos una exposición escrita. Las exposiciones escritas son manifestaciones hechas en papel que presentan un argumento claro y ordenado. ¿Bien? Una exposición de motivos, por ejemplo, donde se expliquen cuáles son las razones para abandonar un cargo X. ¿Bien? Por escrito, se presenta de forma clara, concisa y sencilla, bien argumentado el por qué se va a abandonar un cargo. A eso conocemos como exposición de motivos, ¿bien? Una exposición escrita.
Exposición periodística. Este tipo de exposición es bastante peculiar, ¿no? Porque hay ciertas características y rasgos distintivos de la exposición periodística. En primer lugar, porque amerita la narración de los hechos en forma cronológica. Supongamos, un accidente, el accidente de tránsito. ¿Qué debe cumplir para que sea una exposición periodística? Que empiece relatando los hechos cronológicos. ¿Qué fue lo que sucedió con el carro? ¿Fue un desperfecto mecánico? ¿Fue una falla del conductor? Empezar explicando cuáles fueron las posibles causas y terminar entonces en el hecho, ya el accidente trágico. Bueno, cuántos heridos, cuántos muertos, cuántos los daños materiales, entre otras cosas. Debe respetar un orden cronológico y también se debe basar en hechos verídicos. Cuando hablamos de una exposición periodística, no hay cabida acá para la invención, para la creatividad e incluso para la subjetividad. Se basa en hechos objetivos y se exponen de forma cronológica. ¿Bien? En una exposición científica, es muy sencillo, se basa en el método científico, es decir, para desarrollar el contraste de teorías del investigador y de otros investigadores, es preciso entonces que este tipo de exposición se base en el método científico, es decir, la observación, la fase de experimentación y la puesta de conclusiones, es decir, la contrastación teórica para poder entonces hacer su tesis o llegar a una conclusión final que comúnmente se conoce como tesis, ¿no? Y por último, continuamos la exposición oral. Ya hemos hablado acerca de la exposición oral, se realiza ante un grupo con la finalidad de transmitir una serie de ideas. Bien, continuamos entonces. Muy bien, continuando con los tipos de exposición, tenemos estos dos últimos, la conferencia y la charla. Bien, la conferencia, al igual que la charla, son modalidades de exposición oral también, ¿no? Pero hay unas diferencias bien marcadas entre uno y el otro. Por ejemplo, cuando hablamos de conferencia, se lleva a cabo por varios ponentes. En una conferencia participan varios ponentes en el marco de un punto en común. ¿Bien? Varios ponentes investigadores desarrollan su exposición en base a un tema en común. Claro, siguiendo una sincronía, siguiendo unos parámetros para poder desarrollar su exposición oral. Abordan un tema en común, lo desarrollan y llevan una hilación cada uno de los ponentes. Supongamos acerca de las reformas educativas, ¿no? Varios ponentes van a hablar teniendo como punto de partida o punto en común las reformas educativas. Uno habla la cronología de las reformas educativas o la historia de las reformas educativas, el otro hablaría sobre las reformas educativas en el presente y un último ponente hablaría acerca del impacto que tendrían las reformas educativas. Bien, todos los tres ponentes relacionados con un punto en común que sería la ley de reformas o las reformas educativas. Bien, eso es una conferencia. Varios ponentes de forma técnica abordan un tema en común. La diferencia con la charla es que la charla también es una modalidad de exposición oral un poco menos formal que la conferencia, ¿no? La charla persigue un fin utilitario, un fin práctico, pragmático. ¿Bien? ¿Qué busca la charla? Por ejemplo, charla sobre los primeros auxilios. ¿Cuál es la finalidad o el propósito de la charla? Que la gente aprenda, o el público aprenda acerca de los primeros auxilios, hacer el curetaje, hacer, los primeros auxilios básicos, ¿no? O sea, eso es un fin más práctico, que sea útil para el día a día, ¿no? Es la diferencia entre una conferencia y una charla. Menos formal, más práctico, ¿ok? Muy bien, ya terminado los tipos de exposición, entonces vamos al punto número 4, que son los cálculos y resultados. Veamos acá, ¿qué nos dice el punto número 1? Completar. El punto A dice, la exposición tiene como propósito, ¿cuál es el propósito fundamental de una exposición? Lo hablamos al principio de la clase, informar. ¿Ok? Informar. Veamos qué nos dice el enunciado número 2.
enunciado B, perdón. Es la fase que requiere mayor inversión de tiempo. Hay dos fases para la exposición. Una de ellas requiere mayor cantidad de tiempo. Requiere que el investigador tenga que buscar información, recopilar información, analizar el público, el contexto, todos los recursos que se van a utilizar, entre otros. Es la fase de preparación. Contempla, es una fase en la cual el investigador contempla los recursos a utilizar en una exposición oral. Pertenece a una de las fases. Sería la organización del discurso. ¿Bien? Ok, continuamos con el punto número D del enunciado número 1. Representa el punto de partida en el cual el ponente hace una ruptura, o se rompe el hielo, ¿no? A eso hablamos, forma parte de lo que es la fase de realización. En la fase de realización representa el punto de partida. Es la introducción. Muy bien, el punto número E y último del primer enunciado representa el punto neurálgico de la exposición. También forma parte de la fase de realización y es la esencia del contenido, la información ya prioritaria. Es el cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora el punto número 2 que nos pide relacionar. Relacionar los conceptos con las definiciones. Vamos a emparejar concepto y definición. Bien, vamos aquí. Leemos. Argumentos en papel de forma clara y ordenada. ¿Qué tipo de exposición será? Veamos. Argumentos en papel. Nos está dando ya la orientación. No es una exposición periodística, no es una exposición científica, tampoco una conferencia, tampoco una charla. Es una exposición escrita, en donde se dilucidan los argumentos en forma clara, ordenada y sencilla en papel. Bien, vamos a emparejar. Listo. Veamos la siguiente definición. Su finalidad es brindar información útil y práctica. Útil y práctica, hablamos del último tipo de exposición. Es la charla. Aquí está la charla. Muy bien. Otra parejita. Veamos la tercera. Se relatan hechos en forma cronológica. Término importante. Cuando hablamos de hechos en forma cronológica, secuenciales en el tiempo, entonces estamos en una exposición periodística, ante un tipo de exposición periodística. Listo, emparejamos. Veamos el penúltimo. Se contrastan teorías y llegan a una tesis o síntesis. Una exposición, un tipo de exposición donde se contrastan teorías. Las teorías que deben ser llevadas por medio del método científico. Sería una exposición científica. El último. Bien. Y por último, varios exponentes hablan sobre un tema en común. Sería la conferencia. Muy bien. Para la práctica dirigida, sí va a ser un poco más dinámica. Va a requerir de la participación del grupo familiar. Espero que sea de utilidad para todos ustedes el tema de hoy, que haya servido para profundizar conocimientos. Nos vemos en próxima edición.